Hola, hola, chicas y chicos. Espero tengan todos un maravilloso día. Sean bienvenidos una vez más a la clase de ciencia. En esta ocasión estaremos repasando los contenidos para el examen final del tercer periodo. Para ello es muy importante que ustedes presten mucha atención a la explicación y a las actividades que se estarán realizando para reforzar dichos contenidos. Antes de realizar nuestra actividad socioemocional, les invito a conocer un poco sobre la bandera de El Salvador. La bandera nacional de El Salvador está constituida por 3 franjas horizontales de igual medida. La franja central de color blanco hace alusión a la paz. La primera y tercera franja de color azul cobalto representan el cielo y los océanos que bañan el centro de América. Desde 1912, durante actos oficiales y fiestas patrias, la bandera luce gallardamente el escudo nacional de El Salvador. Bueno, chicas y chicos, luego de haber visto este corto sobre el significado de los colores de la bandera de El Salvador, les invito a que me compartan en el chat qué significa el color azul de la bandera. Muy bien, el color azul de la bandera representa el cielo y también los océanos que bañan a Centroamérica, que son el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. ¿Y qué significa el color blanco de la bandera? Muy bien, representa la paz y la armonía en la que deben vivir las personas de nuestro país. ¿Y recuerdan en qué año fue adoptada oficialmente? ¡Excelente! Fue adoptada el 17 de mayo de 1912. Muy bien, ya veo que estuvieron muy atentos. Bueno, ahora sí, chicos, es momento de realizar la actividad socioemocional. Espero la disfruten mucho. Hola, bienvenidos a Bazzoom. Vamos a jugar al juego de Entrena tu memoria. Ve este vídeo con amigos a ver quién acierta más. ¡Comenzamos! ¡Buena suerte! Prueba número 1. Memoriza las imágenes. ¿Dónde estaba el cerebrito? Es fácil, ¿no? Y está en la caja número 5. Ampliemos un poquito la dificultad. Prueba número 2. Memoriza las imágenes. ¿Dónde estaba la ramita? Y está en la caja número 2. ¿Dónde estaba la mano? Y está en la caja número 5. Continuemos el juego. Ampliemos un poco más la dificultad. Prueba número 3. Memoriza las imágenes.
¿Dónde estaba la mariposa azul? Y está en la caja número 4. ¿Dónde estaba la ramita? Y está en la caja número 1. ¿Dónde estaba el sol? Y está en la caja número 5. Prueba número 4. Memoriza las imágenes. ¿Y esta imagen? ¿Recuerdas dónde estaba? Y está en la caja número 5. ¿Dónde estaba el hombre de jengibre? Y está en la caja número 1. ¿Dónde estaba el guante navideño? Y está en la caja número 6. ¿Dónde estaba el muñeco de nieve? Y está en la caja número 3. ¡Genial! Has completado el reto. La agenda que vamos a desarrollar en la clase de este día es saludo, actividad de iniciación, reflexión, presentación de agenda, que es el punto actual, objetivo de la clase, repaso de contenidos para el examen, despedida y por último tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Para nuestro repaso del examen de ciencia vamos a estudiar las páginas 133, 135 y de la página 142 a la página 145. El objetivo de la clase es repasar algunos contenidos vistos durante el periodo 3 para fortalecer los conocimientos en dichos temas. El primer contenido que vamos a repasar es propiedades de la materia, cambios físicos y químicos. Estos temas los pueden encontrar en su libro en la página 133 y página 135. En la página 133 encontramos algunas características de la materia. Pero, ¿recuerdan qué es la materia? Recordemos que la materia es todo aquello que ocupa un espacio y tiene masa. Por ejemplo, las mascotas, los perros, los gatos, los conejos son ejemplos de materia porque cumplen con esta condición, es decir, que tienen masa y también tienen volumen. Otro ejemplo de materia son las plantas, que también cumplen con estas características. El aire que respiramos también es un ejemplo de materia. Y de igual forma, los diferentes objetos que nosotros encontramos a nuestro alrededor, como una mesa, una silla,
Un lápiz, una computadora, un auto, también son ejemplos de materia. La única diferencia es que cada uno posee propiedades específicas que son diferentes. En otras palabras, podemos decir que todo lo que nos rodea, incluidos nosotros mismos, está formado por un componente común que se llama materia. El aire, el agua, un muro son ejemplos de materia, pero cada uno posee distinta composición, por lo que las características también son distintas. La materia tiene dos propiedades que son comunes o propiedades generales, que son la masa y el volumen. La masa la podemos medir en gramos, en kilogramos, en toneladas, onzas, arrobas o quintales. Y se refiere a la cantidad de materia que posee un cuerpo. Para poder calcular la masa de los objetos utilizamos diferentes instrumentos, como por ejemplo la báscula o la balanza. El instrumento a utilizar va a depender del tipo de objeto que yo necesite pesar. El volumen se refiere al espacio que ocupa un cuerpo y lo podemos medir en litros o en mililitros. Lo podemos medir a través de instrumentos como la probeta, el vaso de precipitación o vaso medidor, que es el que tenemos acá. Si ustedes observan, tiene una escala que nos permite calcular el volumen de las sustancias. Puede ser en mililitros, como en este caso, pero también la podemos calcular en litros. Otra de las propiedades que tiene la materia es la temperatura. La temperatura nos permite expresar lo caliente o lo frío que puede estar un objeto o un cuerpo, y la podemos medir utilizando un termómetro. La temperatura la podemos expresar en diferentes escalas, por ejemplo, en grados centígrados, en grados Fahrenheit o grados Kelvin. Es importante también recordar que la materia, al igual que el agua, posee diferentes estados. La podemos encontrar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Un ejemplo de estado sólido podría ser una mesa, una silla, mientras que un ejemplo de estado líquido podría ser el agua, un refresco. Y un ejemplo de estado gaseoso podría ser el aire y el vapor. Hay algunos casos especiales en donde podemos apreciar o podemos distinguir los tres estados de la materia. Y un ejemplo de esos son los volcanes en erupción, porque en este caso podemos apreciar que se encuentra presente el estado sólido a través de las rocas que lanza, el estado líquido a través de la lava y el estado gaseoso a través de los gases que expulsan los volcanes. Todos los objetos están compuestos por diferentes sustancias. Por ejemplo, las computadoras que tienen por lo menos 3 sustancias o 3 materiales que la componen, que son el metal, el plástico y el vidrio. También hay otros objetos que están compuestos por madera, por ejemplo, una mesa. Otros están compuestos por papel, por ejemplo, un libro. De esta misma forma, cada objeto que nosotros podemos observar tiene diferente composición, diferente sustancia. En la página 135 podemos encontrar los cambios que experimenta la materia.
Recordemos que hay dos tipos de cambio que puede experimentar la materia. Estos cambios pueden ser físicos y pueden ser químicos. Los físicos se caracterizan porque en estos no hay un cambio en la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, cuando nosotros cortamos papel o cuando arrugamos papel, podemos observar que a pesar de que cambia la forma del papel, es decir, la forma de la sustancia, pero la naturaleza sigue siendo la misma, es decir, que sigue siendo papel, aunque tenga diferente forma. Los cambios químicos, en cambio, son aquellos en los que sí se transforma la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, cuando nosotros quemamos un trozo de leña, este se convierte ya sea en carbón o en ceniza. Y en este caso podemos apreciar que se ha dado un cambio en la naturaleza de la sustancia. Es decir, que tenemos un cambio irreversible, porque las cenizas no las puedo llevar otra vez a su estado de antes, es decir, no las puedo convertir de nuevo en trozos de leña. Otros ejemplos de cambios químicos los podemos observar con la oxidación de los metales. En la imagen podemos apreciar que hay unos clavos que se han oxidado y han tomado un color rojizo. Este es un ejemplo de cambio químico. Es importante también recordar que a los cambios químicos también se les conoce como reacciones químicas. Las reacciones químicas son todos aquellos procesos termodinámicos en los que dos o más sustancias se transforman, cambiando así su estructura molecular y sus enlaces en otras sustancias llamadas productos. Acá tenemos un ejemplo en donde la leña dio origen a un nuevo producto, que es la ceniza. Acá les presento algunos ejemplos de cambios químicos. Cada vez que nosotros observemos fenómenos como la oxidación, la combustión o la fermentación, vamos a estar hablando de cambios químicos. Por ejemplo, la oxidación de los metales, la combustión, que es cuando quemamos algo, podría ser leña, puede ser papel, etc. Y la fermentación, que también son procesos que se utilizan en la elaboración del vino. Cuando cocinamos un huevo podemos apreciar que es un cambio químico porque el aumento de la temperatura provoca que la proteína del huevo se desnaturalice, es decir, que cambia su estructura, su forma, su color y toda su composición. Y acá tenemos unos ejemplos de cambios físicos. Cuando nosotros fundimos hielo, este es un ejemplo de cambio físico, porque lo único que cambia es el estado de la sustancia, pero la composición sigue siendo la misma. También cuando cortamos papel, cuando estiramos un hule, cuando disolvemos azúcar en el café, también es un cambio físico, porque lo único que cambia es la forma del azúcar. Cuando rompemos una piedra o cuando cortamos madera, también son ejemplos de cambios físicos, porque lo único que cambia es la forma, pero la sustancia sigue siendo la misma. Otro ejemplo sería cuando nosotros hervimos agua. Es un cambio físico porque lo único que cambia es el estado de la sustancia. En este caso, deja de ser líquido y parte del agua pasa a estado gaseoso. Y otro ejemplo muy común es también cuando moldeamos plastilina. Podemos observar que cambia la forma de la plastilina, pero su naturaleza sigue siendo la misma. Es decir, que aunque se haya formado un muñeco de plastilina, sigue siendo plastilina. Entonces, por ello es un cambio físico. Ahora vamos a practicar lo que hemos aprendido. Les invito a que participen en el chat
con cada pregunta que se irá realizando. ¿Recuerdan qué nombre se le da a todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa? ¿Podrían decirme cuál de las siguientes opciones es la respuesta correcta? ¿La temperatura, el volumen o la materia? ¿Cuál de estas es la respuesta correcta? Les invito a que me comenten en el chat cuál es la respuesta correcta. ¿Literal A, literal B o literal C? Muy bien, la respuesta correcta es literal C, materia. Ahora observemos la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes imágenes representa un ejemplo de cambio físico de la materia? Observemos las imágenes. ¿Cuál de estos creen que representa un cambio físico? Cuando moldeamos plastilina, cuando quemamos leña o la oxidación de la manzana. Seleccionen por favor la respuesta correcta y comenten en el chat cuál sería un cambio físico de la materia. Excelente. Moldear plastilina es un ejemplo de cambio físico. Quemar leña y la oxidación de la manzana son ejemplos de cambios químicos. ¿Recuerdan con qué otro nombre se le conoce a los cambios químicos de la materia? ¿Podrían decirme cuál de las siguientes representa la respuesta correcta? Literal A, cambios reversibles. Literal B, reacciones químicas. Literal C, oxidación de la materia. ¿Cuál de estas tres es la respuesta correcta? Comenten en el chat, por favor. Muy bien, la respuesta correcta es literal B, reacciones químicas. Ahora recordemos un poco sobre los cambios químicos. ¿Cuál de las siguientes opciones representa un cambio químico de la materia? Literal A, cortar madera. Literal B, derretir hielo. Literal C, cocinar un huevo. ¿Cuál de estas tres opciones es un ejemplo de cambio químico? Comenten en el chat, por favor. Excelente. Un ejemplo de cambio químico es cocinar un huevo. Ahora vamos a repasar un poco sobre el almacenamiento, la contaminación, los riesgos y las formas de cómo nosotros podemos potabilizar el agua. Este tema lo pueden encontrar en su libro de ciencia de la página 142 a la página 145. El almacenamiento del agua es un factor muy importante que influye en nuestra calidad de vida, ya que si nosotros no almacenamos de forma correcta nuestra agua y consumimos agua contaminada, podríamos sufrir de alguna enfermedad. Por ello es importante tener en cuenta las formas correctas de cómo debemos almacenar el agua en nuestra casa. Para poder almacenar el agua es necesario utilizar recipientes que se encuentren limpios y mantenerlos siempre tapados. Acá en la imagen podemos observar cómo debe ser el almacenamiento del agua. Podemos ver que los recipientes se encuentran limpios y también se encuentran debidamente tapados. Acá podemos observar algunas formas incorrectas de almacenar el agua. En estos casos podemos ver que los recipientes no están debidamente tapados y al tenerlo de esta forma, esto propicia que se conviertan en criaderos de zancudos. Debemos utilizar recipientes que sean exclusivamente para el almacenamiento del agua. Esto significa que no podemos utilizar otros envases
u otros recipientes que hayan contenido sustancias como venenos, solventes, fertilizantes u otros contenidos que contengan sustancias tóxicas para el ser humano. También debemos colocar estos recipientes lejos de sustancias que sean tóxicas, lejos de los detergentes o de cualquier otro producto químico, ya que el agua podría retomar ciertos olores o ciertos sabores y entonces nuestra agua se contaminaría. Y por tanto, al beberla, correríamos el riesgo de enfermarnos. Ahora les invito a que me comenten en el chat la respuesta que consideran correcta en este caso. ¿Cuál de las siguientes opciones no representa una recomendación a tomar en cuenta para el almacenamiento del agua en nuestra casa? Literal A. Colocar los recipientes cerca de sustancias como detergentes u otros productos químicos. Literal B. Utilizar recipientes limpios y mantenerlos siempre tapados. Literal C. Evitar utilizar recipientes cuyo contenido hayan sido venenos, solventes o fertilizantes. ¿Cuál de estas tres consideran que es la respuesta correcta? Muy bien, el literal A es la respuesta correcta porque colocar los recipientes cerca de sustancias como detergentes u otros productos químicos no es una recomendación que debemos tomar en cuenta para almacenar el agua, mientras que el literal B y C sí son recomendaciones que debemos tomar en cuenta. En la página 143 podemos encontrar los diferentes métodos que podemos utilizar para purificar el agua antes de consumirla. Estos tres métodos son la filtración, la cloración y el hervido. Con el método de la filtración, el agua queda libre de la tierra, de las ramas pequeñas y de los pedazos de hojas, así como también de otro tipo de partículas contaminantes que pueda tener el agua. Estos filtros se utilizan al interior de los tanques. La cloración es otro método que podemos utilizar para desinfectar el agua, y esto lo hacemos con el uso del cloro u otros productos químicos que nos ayuden a eliminar las bacterias que contiene el agua. También tenemos el hervido, que es uno de los métodos más efectivos de desinfección. En este caso, el calor del fuego elimina todos los microorganismos que puede contener el agua. Debido a la contaminación que existe en el agua, las plantas purificadoras utilizan diferentes procesos para poder potabilizar el agua que llega hasta nuestras casas. Para ello, utilizan el proceso de filtración y el proceso de cloración, y ya las personas se encargan de aplicar el proceso del hervido en sus casas. De esta forma, se pueden evitar las enfermedades causadas por el consumo de agua contaminada. En la página 144 encontramos el tema acerca de la contaminación ambiental que es generada por las actividades humanas. Cuando las aguas negras son vertidas directamente a los ríos, desde los hogares y las fábricas, sin tener un tratamiento previo, causan una gran contaminación, ya que contienen aceites, materias fecales, residuos de comida, detergentes. También hay fábricas que contaminan a través de sus productos químicos, y todas estas sustancias van a dar a los ríos y luego van a dar al mar y terminan generando una gran contaminación en el mar. Los tipos de contaminación que podemos distinguir son la contaminación del agua, que se da cuando nosotros vertimos las aguas negras o cualquier tipo de desecho en los ríos, lagos, lagunas
lagunas o en el mar. También tenemos la contaminación del aire, que es causada más que todo por el humo de los autos y también por las quemas forestales o la contaminación que generan las fábricas. Asimismo, la basura también genera contaminación del aire. En estas imágenes podemos observar la contaminación del suelo, causada por los envases y desechos de nuestras casas. En esta imagen podemos observar cómo la basura afecta gravemente a las plantas. Podemos ver que cuando es tierra fértil, cuando hay suelo fértil, las plantas logran crecer y desarrollarse normalmente. Pero cuando la tierra está contaminada con basura, podemos apreciar que las plantas no logran crecer. Y esto genera un gran impacto en nuestro planeta, pues las plantas son muy importantes en nuestro ciclo del agua. Y ahora vamos a practicar lo que hemos aprendido. Les invito a que me participen en el chat diciendo cuáles son las consecuencias que genera cada tipo de contaminación. ¿Qué tipo de consecuencia consideran que genera la contaminación del agua? Excelente, genera enfermedades del estómago. ¿Y la contaminación del aire? ¿Qué tipo de enfermedades consideran que genera? Muy bien, genera enfermedades respiratorias. Y por último tenemos la contaminación del suelo, que genera escasez de alimentos. Cuando nosotros consumimos agua que no ha sido purificada, existe el riesgo de enfermarnos. Y algunas de las enfermedades que podemos contraer son el parasitismo y el cólera, aunque últimamente ya no se han dado casos de cólera, pero es muy posible que si nosotros no tomamos las debidas medidas de precaución, podríamos presentar algunos síntomas de esta enfermedad. El parasitismo es producido por microorganismos que viven en nuestro sistema digestivo, por ejemplo, las amibas. Algunos síntomas del parasitismo son la anemia, la desnutrición y la falta de desarrollo físico y mental. Si esta enfermedad no se atiende a tiempo, las personas corren el riesgo de morir. El cólera es una infección intestinal causada por una bacteria que se llama Vibrio cholerae. Algunos síntomas de esta enfermedad son los vómitos y la diarrea. Estos síntomas suelen causar deshidratación en las personas y esto ocasiona la muerte cuando no se trata a tiempo. Bueno, chicas y chicos, llegamos al final de nuestra clase de repaso. Gracias por su presencia en la clase, por su participación. Recuerden que el examen será en la plataforma Santillana Compartir. Recuerden verificar su contraseña para evitar dificultades el día. Les deseo a todos mucha suerte. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase.